tiene que ver muchos temas con el Mashiach porque a mucha gente se le estaba perdiendo el Mashiach. Eso es muy peligroso. El Mashiach no se nos puede perder. ¿Ve? Para los que hemos encontrado al Mashiach, no se nos puede perder. Porque en el momento que usted se le pierde el Mashiach, usted se queda sin rumbo. El momento que nosotros perdemos el Mashiach, nos encontramos sin rumbo. Porque el Mashiach es ¿qué? Es luz, ¿verdad, Luis? Este es el meollo del asunto. Este es el puente para poder llegar a la Torá, que es la palabra del Todopoderoso. Es nuestro maestro. Y a través de esa palabra nosotros encontramos, expuesta por el maestro, encontramos ¿qué? Luz. Y hay algo que esta semana me ha taladrado todo el tiempo en mi mente, y es que dicen que el Mashiach va a sacar su espada de la boca. Imagínense en eso, su espada de la boca, la espada de la boca del Mashiach. ¿Y qué entonces es la espada? Todo el mundo piensa que va a ser ¿qué? Una espada, tipo mago, o tipo Houdini, esta gente que se mete la espada hasta adentro y después se la saca. ¿Ve? Entonces, el que piense eso, pues obviamente quiere decir que no está muy apegado, no ha estudiado mucho lo que es la Torah. Porque la espada que al fin y al cabo es la palabra. El Mashiach sin la palabra del Todopoderoso no puede ser Mashiach. Porque todo el mundo piensa que el Mashiach viene, vamos, este no cree, vamos a cortar la cabeza. Este no cree, vamos a cortar la cabeza. Este no cree, vamos a cortar la cabeza. El Mashiach viene ¿a qué? A hacer cumplir la palabra del Todopoderoso. El Mashiach viene ¿a qué? A hacer luz. El Mashiach viene a hacer justicia. El Mashiach viene a enseñar cómo se debe seguir la palabra del Todopoderoso. Ahora, nosotros tenemos que ver algo y es, cuando nosotros decimos el Mashiach, ¿de quién nosotros estamos hablando? Pues la gente, pues si le preguntamos al cristiano, va a decir Jesús. Si le preguntamos a un judío, dice el que viene. Pero si le preguntamos, ¿quién es el Mesías? O sea, no es con qué nombre conocemos al Mesías. ¿Cuál es la función del Mesías según el poquitito que dijo Moshe en la Torá? ¿Cuál es la función del Mashiach según lo que explicaron los Nebim, los profetas? Los Nabim. ¿Cuál es la función del Mashiach según lo que explicaron, lo que explicó nuestro maestro y lo que explicó los discípulos de nuestro maestro? ¿Cuál es la misión o cuál es la boda del Mashiach? ¿Alguien tiene alguna idea? Me quiero oír el comentario. Muy bien. Ok. Ok. ¿Alguien más? Luis, tú tenías algo, ahorita me dijiste algo y no lo oí bien. Ok. Uy. Sí. Claro, y no tiene que ver con esa espada. Si se te da aquí es petarse la Torah. Es algo de la Torah. Claro. ¿Alguien más me puede explicar entonces qué es la función del Mesías? Reinar. Sentarse en el trono de David. Importantísimo y vamos a estar hablando de eso bastante. Es salvación. Salvación para Israel y salvación para las naciones a través de Israel. Ajá. Ok. Daniel, importante esa palabra. ¿Alguien más me puede decir? ¿Alguna idea o algo adicional? Nosotros para poder hablar, perdón. Ok. Restauración, rectificación, restablecer. Usted no lo guarde. Gracias por todo. Ok. Muy bien. Muy bien. Tenemos una idea, ¿sí? Gené. Terminar con la idolatría, eso es importantísimo. Bien importante. Esa palabra, aquí esta esquina me ha dicho cosas que tienen que ver con Mesías Ben David mucho. Ok.
Amalek. Ok, muy importante que lo leímos esta mañana. Ok, hay unos datos bien importantes aquí que tenemos que estar mirando. Cuando nosotros hablamos del Mesías, lo único que podemos encontrar en la Torá del Mesías, ¿alguien me puede decir? ¿Qué habla la Torá del Mesías? ¿En qué podemos ver al Mesías a través de la Torá? Directa o indirectamente. ¿Alguien tiene alguna idea? Porque es que tenemos que saber, si nosotros creemos, estamos cantando y hablando mucho de Mesías, Mesías, pero ¿saben qué es el Mesías? Han estudiado bastante qué es el Mesías, han estudiado el papel o la boda del Mashiach dentro del pueblo de Israel. Todo eso es bien importante para poder hablar con autoridad de el Mesías. Y no estamos hablando de un Mesías, es un ungido como él era un rey, porque un rey era ungido y ya automáticamente se convertía en Mesías. Y vamos ahora a ayudar y a salvar. Si no estamos hablando de un Mesías que ¿qué? De un Mesías que viene a reinar, pero un Mesías que viene a reinar y se va a sentar en el trono de David y va ¿qué? A exterminar la idolatría y va ¿qué? A reunir las tribus y va ¿qué? Va a ser luz para las naciones a través de la Torah. O sea, hay muchas cosas. No es solamente un Mesías ungido, porque la palabra Mesías es muy general. Muy general. Y está bien cuando alguien nos dice, Moisés era Mesías. David fue ungido. Samuel fue ungido. ¿Ve? Pero es algo más. Y estamos hablando del Mesías que estamos hablando, el Mesías Nagid. Mesías príncipe. ¿Ok? Bosham. Ujú. Eso es bueno. No hay nada directamente así que nos hable del Mesías. Hay alusiones, lo hace Moisés cuando dice que vendrá uno más grande que yo. Y ese más grande que yo va a ser que va a salvar a Israel o va a defender a Israel. Pero realmente no hay nada como tal de que hay una persona que se llame Mesías y va en Mesías, Mesías. Y tenemos que tener mucha idea, mucho cuidado con lo que mencionamos para no caer en situaciones que no comprendemos. ¿Ok? Ajá. René. Muy bien. Exacto. Claro, porque obviamente se van a oponer. Es un reinado. Como supusieron en aquel tiempo, no sé si ustedes saben que antes del maestro hubo 23 personas que fueron proclamados Mesías. ¿Y por qué no duraron? Porque fueron extirpados porque no convenían. ¿Ok? Entonces, ese Mesías Nagid o ese Mashiach Nagid o ese Mesías príncipe tenía que tener unos atributos de acuerdo a cuando él fue mencionado que era necesario que el Todopoderoso enviara a alguien que ayudara a Israel a salir del problema que se metió. ¿Por qué Israel se metió en problemas? ¿Por qué nos metimos en problemas? Vamos a decir, para no culpar al pasado, a los que estaban antes y hacernos nosotros lo bueno de la película. ¿Por qué nos metimos en problemas? ¿Por qué desde los tiempos del Tanakh, verdad? Claro, el Eterno da unos mandatos y nosotros no lo obedecemos. Y ahora, pues entonces dice, los profetas dicen, esto la única forma que resuelve es si viene un redentor. ¿Ve? Pero no un redentor que solamente venga a pelear para matar porque la guerra no es solamente con los otros países. Si nosotros vemos una guerra geográfica, estamos limitando el problema. Y el problema es mucho más amplio que una guerra geográfica donde hay personas que son idólatras y nosotros no. René. Sí, claro. Se fueron en pos de los bajales. Shalom, que vayan bien, que tengan buen viaje y el Eterno los guarde. Que vayan bien. Nos vemos y felicidades. Ok, que vayan bien igualmente ustedes. Al suceder todo este tipo de problemas, esta problemática, tiene que surgir uno que sea un enviado, ¿para qué? Para restaurar las cosas
a como habían sido diseñadas por el Todopoderoso cuando entregó la Torá. Y era amonestación tras amonestación, amonestación tras amonestación. Y ustedes ven los profetas, ¿qué hacen los profetas? Aplaudirle a Israel todo lo que hace. Busquen los profetas para que ustedes lean los profetas. Porque a veces solamente, pues como tenemos poquito tiempo, pues lo que hacemos es que sacamos tiempo para la Torah, que es lo más importante, y todo lo demás se va por la tangente y lo dejamos a un lado. Pero sería bueno estudiar a los profetas para ver el problema tan grande que cayó Israel. Israel cayó en idolatría. Israel cayó en incumplimiento de la Torá en todos los niveles. Entonces, los profetas lo están viendo y dicen, yo no entiendo, yo no comprendo que haya una forma de salvar a este pueblo si no es a través de un redentor. Para eso, vemos entonces las profecías de Daniel, vemos a Daniel, el libro de Daniel, y Daniel es muy utilizado por diferentes religiones, ¿verdad? Para poder hacer una explicación según el conocimiento de ellos, de lo que debe pasar en el final de los tiempos. Para nosotros, los que estamos esperando la venida del Mesías, Daniel debe ser utilizado, más que estar pensando escatológicamente en el fin del tiempo, Daniel debe ser utilizado para ver la figura de un Mesías ben David. Daniel es el expositor del Tanaj de la figura del Mesías ben David. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ustedes estudian Zacarías, ustedes van a Isaías, Isaías habla también de todo el ungido, hace alusión en unas varias veces a Israel, hace alusión a un Mesías ben David, pero también hace alusión a un Mesías ben Yosef, ¿verdad? Y entonces, Zacarías es el profeta que dice, aquí tenemos un gran problema. Y es que ese Mesías ben David va a rescatar al pueblo de Israel única y exclusivamente si Israel se lo merece. Pero ¿qué sucede con Israel? Estaban hundidos en incumplimientos de Torah, no solamente en idolatría, sino estaban hundidos en incumplimiento de Torah. Búsquense Zacarías, traten de sacar un tiempito para buscar Zacarías. Y ustedes van a ver el problema tan grande entonces que ahora viene cuando él lee la profecía de Daniel y se encuentra Zacarías que entonces no podía, nunca iba a venir un Mesías, porque es que no se lo merece. Entonces, ahora Zacarías dice, bueno, todo eso que habla Daniel de las profecías, o sea, del Mesías ben David, sucederá única y exclusivamente si Israel se lo merece. Pero Zacarías dice, Israel no se lo merece. A eso vamos. Exactamente. Claro. ¿Qué pasa? Zacarías ve y dice, vamos a dar las cualidades. Zacarías dice, vamos a dar las cualidades que necesita. Si Israel no se lo merece, yo quiero dar las cualidades. Y Zacarías, que no es cualquier persona, es un profeta y uno de los profetas mayores, dice, vamos a dar las cualidades que se necesita para que el Mesías venga. Pero ¿sabe qué? El Mesías que va a venir, como no se lo merece, va a ser un Mesías sufriente. Y de ahí es que nace dentro de Israel el concepto de Mesías ben Yosef. ¿Alguien se acuerda de Yosef, el hijo de Jacob? ¿Qué pasó con Yosef? ¿Yosef triunfó desde el principio? No, a Yosef, ¿qué le hicieron? Lo vendieron, lo negaron, lo encarcelaron, pero al fin y al cabo, ¿qué sucedió? Que Yosef fue el que ayudó, Yosef fue el que estuvo ahí en todo momento, ¿para qué? Y a Yosef no lo vieron en Israel, Yosef reinó fuera de Israel. ¿Reina nuestro maestro en Israel? Eso es solamente un comentario fuera de lo que estoy hablando, ¿verdad? No tiene que ver nada con Sejeriyahu, pero... Y lo disfrazaron, y le cambiaron el nombre a Paneah, Sabdat, ¿cómo? Sabnat Paneah, le cambiaron el nombre. ¿Y qué pasa? El Mesías que habla Sejeriyahu se refiere a un Mesías, él se refiere a un Mesías ben Yosef, que era un Mesías
que tenía que venir a un Israel indigno, un Israel que no se lo, ¿qué? Que no le convenía, que el pueblo no se lo merecía. Entonces, él da una serie de cualidades que yo no las voy a mencionar. Ustedes van a ir a Zacarías o Zacarías y van a buscar las cualidades que tenía que tener ese Mesías hijo de José o ese Mesías Ben Yosef, que también nosotros le llamamos a nuestro Rebe de Joshua el hijo de José. Obviamente su papá se llamaba Yosef. Entonces, estamos viendo ahora una situación. Viene a él y dice, yo soy. Zacarías dice, yo como profeta entiendo que tiene que haber un Mesías sufriente, como lo sufrió José. Y eso es lo que se conoce como el Mesías Ben Yosef. ¿Ve? Un siervo sufriente. Cualidades. 7 cualidades tenía que tener ese Mesías Ben Yosef. Lo pueden buscar en Zacarías, no quiero tomarme mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, solamente quiero traerle esto para que lo busquen ustedes. Entonces, hay una situación, le dices, ¿sabes qué? Pero es que no pueden haber 2 Mesías. Es solamente un Mesías. Y es un Mesías que viene para luego hacer ¿qué? Es un Mesías que viene, si Israel no se lo merece, vendrá como el Mesías sufriente y luego, solamente luego de cumplir todos los requisitos de Mesías sufriente, número 1, venir en un pollino. Número 2, que sus hermanos no lo reconozcan. Número 3, que hiciera milagro. Número 4, que muriera colgado en un madero. Número 4, que viniera colgado en un madero. Número 5, que resucitara entre los muertos. 3 días y 3 noches, de luego de 3 días y 3 noches. Y hay 2 más que no recuerdo muy bien. Pero todo eso tenía que suceder. Todo eso tenía que suceder como dentro de Israel. No podemos nosotros inventarnos fuera de la historia nada. Tiene que ser por lo que dice el Tanaj y la Torá, que es la historia de Israel. Y nuestros libros tienen que ir por lo que dice la historia de Israel, no puede ir nada. Si ustedes ven algo que no concuerda, o ustedes no han aprendido todavía bien, o no hemos aprendido todavía bien esa parte, o fue añadido. Pero no podemos decir rápido que es añadido, porque después entonces venimos, nos tienen una explicación dentro de la Torah, entonces no comprendemos y venimos, pues tenemos que cuidado, ¿verdad? Entonces, tenemos ahora entonces una situación y después le preguntan a Zacarías, oye, pero no se lo va a merecer nunca entonces, solamente va a venir a sufrir él y nada más. No, después que sufriera, Zacarías dice, resucitará, regresará al Padre como Mashiach, porque en todo momento el Mashiach es una emanación del Padre. No es una cosa, obviamente tenía que ser un Ben Adam, tenía que haber salido del Padre. No estamos hablando de Yeshua ahora. Todos salimos, Yeshua salió tanto del Padre como nosotros salimos del Padre. Eso no estamos hablando de eso. Pero el Mashiach es una emanación del Padre. Bien importante, una diferencia entre la una y la otra. Uno no tiene un nombre de que ahora soy Mesías. Aunque él lo sabía. Pero uno tiene un nombre que ahora soy Mesías. Yo me lo tengo que ganar. Y me lo tengo que ganar con el transcurso de seguir la Torá y seguir lo que el Mesías tenía que hacer. ¿Qué pasa? Una vez Zacarías dice eso, ahora dice, pues entonces tiene que haber primero un Mesías sufriente y única y exclusivamente el que pase la prueba del Mesías sufriente puede reinar sobre Israel, como Mesías Ben David. Miren lo importante de esto. Zacarías no es el libro de Isaías que es cuestionado, chijá, y aquello y lo otro, y dice 1000 cosas. Ni Daniel, porque son 2 libros cuestionados, si no lo sabían. Zacarías es otro profeta, y otro profeta bien reconocido. Luego Zacarías dice eso, pues entonces vienen los salmos y reafirma, y sigue hablando del siervo sufriente, el siervo sufriente, el siervo sufriente. Y lo que tenía que hacer el Mesías Ben David. O sea, no solamente Zacarías habla del Mesías sufriente,
sino David, a través de los salmos, habla del Mesías sufriente y lo confirma. Nosotros debemos entender bien todo esto porque a veces el problema de que nos tildan de idólatras o nos tildan de cristianos, o obviamente no tengo nada contra los cristianos, ¿verdad? Nos tildan de que somos ignorantes. Muchas de las veces ha sucedido todo eso porque sin querer nos lo ganamos. Cuando nosotros decimos que Yeshua es el Mesías Ben David, lo primero que nos dicen es, ¿dónde están las tribus restauradas, unificadas en Israel? Lo segundo que nos dicen que, ¿dónde está la eliminación de la idolatría? Lo tercero que nos dicen es, ¿dónde está el templo reconstruido? Lo cuarto que nos dicen es, ¿dónde está él sentado en el trono de David? Porque hacer el papel de sumo sacerdote es diferente, o de sacerdote a través del orden de Melquisedec, que lo comenta muy bien la Torá. Es bien diferente a ser el rey de David sentado en el trono de David. El trono de David no es celestial, el trono de David es allí, terrenal. Entonces, nos enfocamos en que nosotros queremos que sea el Mesías Ben David. Pero una cosa es lo que nosotros queremos que sea y lo que hemos entendido a través de las Escrituras y quizás lo que han hablado los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles, los talmidín de Yehoshua. Y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que para hacer todo eso, todavía tienen que suceder otras cosas. Ahora, no se dejen meter los mochos, no se dejen lavar el cerebro por dos o tres que nos tratan de fuera de este círculo donde es la Torá, el Todopoderoso, la Torá, el Mesías, nosotros y todos los demás que quieren amar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no conocen cómo. No se dejen meter los mochos por otra religión o lo que sea, o otras tendencias dentro de Israel, que digan que el Yehoshua no es el Mesías porque no cumplió tal y tal cosa. Esto es una carrera. Alegóricamente quiero hacer una comparación. Esto es una carrera. Y es una carrera donde hay muchos obstáculos, alegóricamente. Y esos obstáculos tienen que ser todos pasados uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Y no es porque Joshua Albert lo dice, sino porque quienes hablaron del Mesías lo dicen, lo confirman y lo aseguran. Y para el Mesías David, ser Mesías Ben David, primero tuvo que venir como siervo sufriente. Para que el Mesías viniera montado en un caballo blanco, que pudiera ser otra cosa, que no parezca un caballo, y se llame caballo. Para que suceda eso, tiene que pasar algo. ¿Ves? Y es que Él pase todas las facetas que dice el Tanaj que tenía que pasar. Y esas son las facetas del Mesías sufriente. Única y exclusivamente el ser humano que pase todo eso y haga que esos sucesos que no han pasado todavía ocurran, ese se ha declarado el Mesías Ben David. ¿Conocemos a alguien que tenga alguno de los atributos? Algunos sí. ¿Conocemos a alguien que tenga alguno de los atributos del Mesías Ben Yosef? Algunos. Pero ¿conocemos a alguno que tenga todos los atributos del Mesías Ben Yosef? No. ¿Que hay una persona que pudiera continuar y conseguir todos los otros atributos? Si restauraron el templo, quizás sí. Pero está bien lejos de que suceda. Más cerca está que suceda que las tribus sean restauradas. Más cerca está que suceda todas las otras situaciones que harían que Él se convierta, ¿verdad?,
Nuestro Rebe se convierta en el Mesías Ben David. Y por eso es que nosotros estamos analizando cada uno de los puntos importantes y necesarios de la profecía para ver no cuándo se va a acabar el mundo. Eso es muy simplista. A ver si aquel muere de un tiro, porque eso es lo que se habla en otros sitios. A ver si aquel muere de hambre. A ver si aquel muere cuando le caiga un techo encima por un terremoto. Nosotros no estamos pendientes a eso. Nosotros estamos pendientes a que las profecías del Mesías sean cumplidas de acuerdo como el Tanakh lo decía. Y de acuerdo como el Tanakh lo dice, y van cumpliéndose las profecías, pues nosotros debemos estar cada día más felices y más contentos porque se acerca el comienzo de otra nueva etapa de nuestra vida. Sabemos que la era mesiánica comenzó cuando en la resurrección del Mesías. Eso es una etapa demasiado importante, la resurrección de Yehoshua, el Mesías Ben Yosef. Eso es una etapa demasiado importante, ¿para qué? Para ser obviada. Sabemos que ha comenzado la era mesiánica, pero que definitivamente no estamos todavía en el reino mesiánico, aunque haya comenzado la era mesiánica, por lo que ¿dónde están las tribus restauradas? Pero, como dice el judío, ustedes ven el vaso siempre, los cristianos ven el vaso siempre medio lleno, refiriéndose a nosotros como cristianos. O sea, todo el que siga al revés, pues obviamente para ellos cristianos. Ustedes siempre ven el vaso medio lleno. Nosotros siempre vemos el vaso medio vacío. Nosotros decimos, pero mira, se están cumpliendo. Mira cómo van los acontecimientos. Y el judío dice, aquí hay idolatría, aquí no hay templo, aquí no hay aquello, aquí no hay lo otro, ¿sabes? ¿Por qué ellos son así? Obviamente ellos fueron los que pasaron por el holocausto, que nosotros pasamos por la Inquisición. Pero ellos pasaron por el holocausto, porque mucha gente cree que lo único que pasaron por la Inquisición fueron los judíos. ¿Usted sabe con quién empezó la Inquisición? No fue por los judíos. No era que mataban a los judíos. La Inquisición comenzó en Francia. Y a los que mataban eran a los que creían en Yeshua como Mesías. Un dato bien interesante de la historia que quizás ustedes no conocen. ¿Alguien ha escuchado? Eso fue mucho después de Pablo. Pablo ni vio Inquisición, no vio nada, absolutamente nada. Eso fue después. Después de Pablo, ustedes han oído hablar, ustedes han oído hablar de Flavio Clemente y Flavio Domitila. ¿Alguien ha oído hablar de eso? Pues ¿saben qué? Antes de volver a Israel, tenemos que empezar a ver qué pasó con nuestros papás y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos y nuestros tatarabuelos. Porque muchos de ellos quizás sufrieron muchas cosas que uno piensa se volvieron idólatras por miedo. Pero ¿saben qué? Flavio Clemente y Flavio Domitila, la iglesia primitiva, no la iglesia primitiva, la iglesia católica, el comienzo de la iglesia católica, los declaró mártires. Porque creían que Jesús era el Mesías o Yehoshua. Perdón, porque creían en el Dios de Israel, Yehoshua el Mesías, perdón. Pero ¿saben qué? La iglesia católica los declaró mártires porque murieron, los mataron. Dionisio los mató creyendo. ¿Ustedes creen que qué? Yo los mato a ustedes. Que se convierten al Mesías de Israel. Yehoshua o Jesús. No, yo los tengo que matar. A uno le cortó la cabeza y a otra la envió a la mujer, creo que era, no estoy seguro si era mujer, la envió al mar, el mar Negro. Y allá murieron los dos. Y a los hijos los dieron a adopción. La iglesia dijo, Roma hizo esto, nosotros lo vamos a declarar mártires. Pero ¿sabe qué? En Israel también los declararon mártires. El judaísmo declaró mártires a Flavio Domitila y a Flavio Clemente. ¿Por qué los declaró mártires? Porque ellos fueron muertos por los romanos por haber dicho que creían en un solo Dios y ese Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Porque, o sea, que definitivamente se salvaron eso. Porque los declararon mártires en un lado y los declararon mártires en otro lado. Unos los declararon mártires porque creían el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Israel o judaísmo. Los cristianos los declararon mártires porque creían en el Mesías judío, Yehoshua, o lo que decían ya en aquel tiempo Jesús. Y a veces nosotros tenemos que pensar qué sucedió en la historia. Y no ser cruel con la historia. Porque a veces somos cruel con la historia y no la queremos estudiar. Pero ¿quién nos ha enseñado a no estudiar la historia? Primero nos enseñaron en la iglesia donde veníamos, que decían, no, la historia, no se lee la Biblia, solamente se oye al sacerdote hablando en latín. Y me decía mi abuelo, yo no sé si alguno, don Chamaco, usted se acuerda, usted llegó a ver, o por lo menos yo que lo leí en latín. Quizá usted pasó y dijo, mira, solo en latín, ¿verdad? En latín. Nadie entendía latín. Doña Lucy. Miren eso. Pero que eso, sí, eso. No querían la Biblia, no la hablaban. Ajá. Sí, claro. Todavía en 1900 y pico se hablaba en latín. Entonces, ¿qué pasó? Después de eso, ¿qué hicieron? La presión fue tanta que dijeron, mira, ya no vamos a poder como que parar esto. Vamos a dejar que lean la Biblia. Entonces empezaron a leer la Biblia. La gente comenzó a comprar Biblia. ¿Ustedes se acuerdan en un momento dado que empezaron a leer Biblia? A comprar la Biblia. Un acontecimiento tan importante como tener una Biblia, poder leerla, porque ahí es que comienza la revelación a través de la palabra. Pero uno no la, ¿sabes? Pues, la dieron, uno da por sentado. Pues, ténganla, para no crear una revuelta. Pero si la quieren leer bien, o si no, no tienen que leer nada, vengan aquí ya. Eso era todo, ir allí. Ajá, Zenaida. Sí. Miren eso. ¿Ves? Que se volvían locos. ¿Ves? Que se volvían locos si leían la Biblia. Ajá. Sí. ¿Ok? ¿Vieron eso? Miren eso. Miren cómo lo vendieron. El que leía la Biblia se vuelve loco. Bueno, hay gente que se ha vuelto loco leyendo la Biblia y se sacan ojos y cosas, malinterpretaciones y hacen cosas y cortan manos. Se vuelven locos haciendo cosas bien locas. ¿Verdad? Porque todo el mundo quiere tener interpretaciones. También, eso son cosas bien. Esto está haciendo todo a través de los cristianos. No, no son los judíos solamente porque yo y que dijeron eso, esto quiere hacerlo todo a través de los cristianos y yo porque aquel tiempo no era judío. Se convirtió en un. Yo sé. Sí. Miren eso, ¿ve? Sí. No, cerradito y esquina. Sí, sí. No había, no, eso no. No la ven ni porque queremos comprar eso. Sí, sí. Zenaida. Sí, sí. Mira para allá. ¿Vieron eso? ¿Ves cómo ves todo es así? La Biblia no, pero aquello sí. Cielo. Mira, cielo a casa. Qué bueno. Sí. No, sabemos que doña Lucy no va a hacer algo así. Sí, sí. La Biblia dice, pero nosotros solamente interpretamos. Sí, sí, sí. El detalle, yo le quiero que traten de ustedes ver es que al principio, por primero fue por miedo, después fue por revelación o no crear revuelta. Se trató de esconder lo que era la palabra del Todopoderoso. ¿Ok? ¿Qué pasa?
Y muchos de nuestros antepasados escondieron todo eso. Pero, ¿qué pasa? En estos momentos nosotros hemos entrado en unos caminos hacia la senda antigua. Y los líderes de nosotros, muchas veces, si nosotros le preguntamos del pasado, hacen esto. 2012, 2010, comienza el movimiento a sendas antiguas y volvamos a Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, 2002, 2003, 2004. Dime de antes, Israel le fue entregada la Torá. Entonces, se está quedando como un medio que nadie me sabe explicar. No me lo explica el cristianismo, no me lo explica el judaísmo y no me lo quiere explicar nadie. Entonces, ese espacio que nosotros, como Bnei Anusim, tenemos que buscar. ¿De quién hemos oído la historia? ¿De un judío? ¿De quién hemos oído la historia? ¿De un cristiano quizá? ¿De quién hemos oído la historia de esos años que no conocemos? Esos años vienen a ser en nuestra historia un eslabón perdido, 2 eslabones perdidos, 3 eslabones perdidos. Y nosotros queremos invitarle a ustedes a que comiencen a buscar, no de sus antepasados que ya conocen a Isaac, sino que le sucedió a esas descendencias que pudieron haber traído en su vida maldición o bendición. 10 generaciones. Busquen qué ha sucedido desde ustedes hasta 10 generaciones atrás. Porque eso es lo que no nos quiere hablar nadie. Y nosotros, como israelitas, muchos descendientes de las tribus y muchos injertados a las tribus y comiendo de la savia rica, queremos saber desde un punto de vista más neutral, ¿qué pasó con mi abuelo? ¿Qué pasó con mi tatarabuelo? ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Lo castigaron? Tenemos que buscar más esa historia que no nos quieren hablar. Pues cuando usted le pregunta a un yehudí, él dice, ¡uf! En su mente le pasa, mataron a millones en el holocausto. Por el nombre del que usted le llama Yehoshua ahora. ¿Conoció Yehoshua alguna de esas personas? ¿Pensó Yehoshua que iba a suceder eso? Cuando usted le pregunta a un cristiano, le dice, nosotros también fuimos quemados. Nosotros también pasamos por el circo romano. A nosotros nos mataron nuestro Dios, o nuestro Mesías, o los que creyeran en el momento de la historia donde estaban. Si estaban al principio, decían, a nosotros nos mataron el Mesías. Si estaban al final de la historia, nos dice, a nosotros nos mataron a Dios. Pero ¿qué fue vendido? ¿Y por qué le fue vendido? No quedemos, no dejemos ese espacio vacío en la historia. Porque a usted se le haría bien triste que de aquí a, si continuamos viviendo, a sus tataranietos no le quieran hablar de su tatarabuelo. Sería bien triste que solamente le hablaran de sus primeros padres. Cuando usted está en medio de ellos. Cuando citan una genealogía dentro de la Torá, dentro del Tanaj y dentro de los libros del Rebbe, la citan por lo general completa. No cortan porque esa persona no era digna. Y nosotros tenemos que empezar a buscar qué le sucedió a mi abuelo, a mi bisabuelo. ¿Por qué mi mamá no quería ver una Biblia? ¿Porque le dijeron y era tan devota que no quería una Biblia? ¿O porque la maltrataron? En Añasco por ahí habían un montón de sitios de inquisición. ¿De quién nos vamos a fiar si no solo el Todopoderoso? ¿De quién? Busquemos más de lo que hicieron nuestros antepasados. Porque si ustedes están aquí en estos momentos, no es porque sí, sino es porque alguien que estaba en medio de su descendencia luchó por lo que ustedes luchan hoy.
Y nos toca a nosotros hoy. Nos toca a nosotros defender. Nos toca a nosotros defender al Todopoderoso, que Él no necesita defensa, obviamente. Y por eso, como Él no necesita defensa, nos toca defender su palabra, la cual tampoco necesita mucha defensa. Nos toca defender a nuestro maestro y nos toca defender a quién, a quienes se atrevieron a arriesgar la vida. ¿Por qué mataron a Esteban? ¿Alguien tiene una idea? ¿Quién mató a Esteban? Que dicen el primer mártir cristiano, y Esteban nunca fue cristiano en su vida, ni pensaba ser cristiano. ¿Por qué mataron a Esteban? ¿Y cuál es el problema de esa declaración de Esteban cuando estaba arriba en el templo de Jerusalén? ¿Cuál fue el problema de esa declaración? ¿Quién mató a Esteban? ¿Quién es ellos? Muy bien, eso es importante, que yo quiero oír lo que ustedes me dicen. Porque si ustedes me dicen unas cosas, yo quiero que ustedes sepan Esteban. Y tengo que avanzar porque si no va a terminar todo el mundo orando. Ya tengo 2 o 3 orando por aquí. Pobrecito, ya todos menos Leviel. Leviel está autorizado a orar a esta hora porque está haciendo minjá por nosotros. Son las 3. Los demás no pueden orar, nadie puede orar sin permiso. Solamente Leviel. Ok. Ok. Cuidado con eso, muy importante. Miren esto. Las personas que apedrearon, o sea, no lo apedrearon, obviamente lo que hicieron fue lo tiraron de la cúpula o de la parte de arriba del templo. ¿Usted sabe quiénes fueron? Oí que fueron perushim, oí que fueron sacerdotes, oí que fueron ¿quiénes fueron? ¿Quiénes los tiraron? ¿A quién tiró? Fue un grupo, pero ¿fue un grupo de qué? No fue de fariseos. No fueron judíos, porque no sabemos si era de la tribu de Judá o de quién era. ¿Quién era? Vamos a conocer la historia, no nos dejemos engatusar, no dejemos vender gatos por liebre. Fueron sacerdotes. ¿Pero sacerdotes de qué? ¿Sacerdotes levitas? No, eran sacerdotes impuestos por el Sanedrín. Personas acomodadas que no eran de la tribu de Leví, que tenían problemas con la sublevación y pensaban que todo el que fuera declarado Mesías, ¿qué iba a hacer? Iba a sacarlos del templo de ellos e iba a colocar los levitas e iba a sacarlos de la Israel e iba a poner un rey para gobernar a Israel como rey. Es importantísimo que entendamos quiénes eran los saduceos. Los saduceos no eran levitas. Busquen Israel, busquen la historia de Israel, busquen la historia de los saduceos, busquen lo que sea, busquen la Biblia cristiana, busquen la Biblia marcionista, Marcio, ¿sabe quién era Marcio? Busquen cualquier Biblia de esas, que fueron interpretaciones cristianas, y ustedes verán, todo era por una situación. El Sanedrín, los sacerdotes saduceos colocados por ellos mismos en el templo por haber adquirido el templo en el tiempo de los asmoneos. Esos sacerdotes, vamos para atrás un poquito, volvemos para atrás. ¿Cómo esos sacerdotes saduceos entraron al templo si eso era de los levitas? El templo fue idolatrizado y profanado ¿por quién? Por Roma y Grecia, por el tiempo greco-romano. ¿Y quién lo recuperó? ¿Alguien sabe algo de historia? ¿O alguien ha leído aquí los reyes? Miren, vamos a buscar esas historias de los reyes. Vamos a buscar reyes, primeros reyes, segundos reyes, todo eso tiene la historia de nuestro pueblo. Los griegos, yo sé que tú sabes mucho, por eso me gusta que estés aquí, porque los griegos macedonios se apoderaron ¿de qué? Se apoderaron de todo Israel, incluyendo el templo en Jerusalén. ¿Qué sucedió? Todo estaba bastante bien hasta que en un momento dado, ¿qué hicieron? Profanaron y pusieron allí una estatua
de Júpiter. ¿Y ustedes saben qué hicieron los asmoneos, que se volvieron locos? ¿Ustedes saben qué hicieron los asmoneos? Se fueron allí, se treparon a la estatua y le cortaron la cabeza a la estatua. ¿Y ustedes saben qué pasó? Que allí se formó una revuelta. Sacaron a todos los macedonios, greco-romanos, macedonios, y entonces en ese momento vuelve de nuevo a gobernar Israel en Israel, pero no a través de lo que dice la Torá ni los profetas, sino como a través de un gobierno hasmoneo, los hasmoneos, macabeo. Hubo una gran matanza, pero muchísimo. Y ahora voy a explicarles por qué hubo esa matanza de los fariseos. Hubo todavía. Ellos están semi envueltos, pero no directamente. Grecia está envuelto, los greco macedonios. Cuando sucede eso, ahora los hasmoneos, a través de los macabeos, se hicieron los dueños y señores de Israel y ellos comenzaron a gobernar. Y entonces Israel dice, la Torá dice, los sacerdotes dijeron, gracias, ustedes serán recordados para toda historia, pero aquí dice que los levitas son los que van a oficiar en el templo. Y aquí dice que el rey de Israel es quien, es el que tiene que ser del linaje de David. Entonces, ¿qué pasó? Que los amonios dijeron, yo peleé, yo gané y yo soy el que voy a reinar aquí hoy. Yo voy a ser el rey de Israel, nosotros vamos a ser los reyes de Israel y nosotros vamos a hacer ahora los sacrificios del templo. Comienza la era de los saduceos. ¿Qué sucede? El fariseo era la persona que tenía una interpretación un poco más libre de la Torá. Ellos decían, la Torá es esto, la Torá es lo otro, y esto es aquí, esto debe ser así, nosotros entendemos que la Torá es esto. Y los fariseos creen en qué? En ángeles, creen en la resurrección de los muertos, creen en un Mesías, salud, Gabriel, que va a ser el que va a restaurar. Y los fariseos son ahora un grupo que entonces se va a ver en competencia, los saduceos lo ven como competencia. Al ser las competencias de los saduceos y los saduceos tener el control del templo y el control de Israel, se van a crear ciertos problemas. Los saduceos crean lo que se llama el Sanedrín, y el Sanedrín es un consejo de una élite social bien alta en Israel, donde había mucho dinero. Y entonces ahora los fariseos tenían que ir, que eran los ortodoxos, los observantes, tenían que ir ahora con sus cabritos y sus cosas a donde los saduceos, sacerdotes saduceos, ¿a qué? A sacrificar para hacer su sacrificio, su ofrenda, sus abodá. ¿Y qué pasa? Los saduceos dicen, sigan trayendo cabritos. Los fariseos de momento se dieron cuenta de que ellos estaban allí solamente para recoger los cabritos y que todo era una vana apariencia, pero todo era para enriquecerse. Todo apariencia, ir a enriquecerse y sigan trayéndome cabritos. Y los fariseos dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Como hay muchos que están en Babilonia, de nosotros fariseos, esas personas no van a poder venir acá. Vamos a hacer algo. Y es que de ahora en adelante, las ofrendas pueden ser también ¿de qué? De los labios. ¿Se acuerdan de Oseas? Serán sustituidas los toros por las ofrendas de sus labios. Y comienzan las oraciones. ¿Para qué? Para que el judío que estuviera fuera o el israelita fariseo que estuviera fuera de Israel todavía pudiera tener algo para llevarle al Todopoderoso como ofrenda, que eran sus labios, porque estaban afuera. Esto es Tanaj. Todo lo que yo digo lo pueden buscar en el Tanaj. Bastante bien cerca de lo que estoy diciéndole, porque estoy tratando de llevar todas las palabras como lo dice en el Tanaj para que puedan buscar. ¿Qué sucede? El saduceo dijo, el fariseo es un problema para mí y yo voy a buscar cómo eliminarlo como de lugar. Si me tengo que unir a Roma para eliminar los fariseos, me uno a Roma, decían los fariseos, los saduceos. Pero lo importante es que eliminemos los fariseos. ¿Por qué querían eliminar a los fariseos? Porque los
fariseos ya no querían que fueran al templo porque el templo estaba corrupto. Le pasó unas cuantas veces eso. ¿Ustedes han oído hablar de los sicarios? Los sicarios era una línea que estaban cansados de todo el mundo. Y pasaba un saduceo, ¡juá!, les petaban una espada y se... eran fariseos y se convirtieron en sicarios. Y los sicarios era todo el mundo, y los voy y los mato todo el mundo porque el saduceo me tiene problemas, el romano me está teniendo problemas, y todo el que llegaba al templo que no fuera, extremistas, los mataban, unos pinjas por todos lados. Sicarios, por eso la Zika, ¿ustedes han oído hablar de la Zika? Escondían la Zika aquí, después la sacaban y ¡juá!, una daga. Y mataban a todos, y de momento mira ese saduceo muerto ahí, ¿de dónde salió? Ese era el sicario. ¿Qué pasa? ¿Han oído hablar de los celotes? Celotes eran los celosos, pero eran una forma de que si tenían que ser mártires, pues eran mártires, pero eran celosos. Criticaba al fariseo, criticaba al saduceo, criticaba a Roma, criticaba a los sicarios. Todos eran criticados por los celotes, pero en parte. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un revolú, donde el rebe va a aparecer dentro de ese revolú. Primero tenemos los saduceos a través de los amonios que se quedan con el templo y se quedan con todo esto. Después tenemos la línea farisea que tiene problemas porque los saduceos se quieren quedar con todo y entienden que nosotros podemos tener la interpretación de la Torá. Después entonces viene un problema y es que los fariseos dicen, es que hay unos de ustedes que son demasiado estrictos y hay otros que son como que no muy estrictos. Ahora, algo importante, ¿qué pasó con los levitas? Porque los saduceos removieron a los levitas de todo aquello. Ahora no son levitas los que están en el templo. ¿Dónde están los levitas? ¿Para dónde se fueron los levitas? Muy bien, muy bien. Perfecto, eso es lo que quiero oír. Se fueron para Qumran a formar 22 comunidades. Entonces, esos levitas dijeron, a mí no me interesa nada del problema que tienen los fariseos allá, ni me interesa el problema que tienen los saduceos. Punto, eso no es para mí. Se fueron. Yo me voy y voy a servir a Hashem como era antes cuando estábamos en el desierto. Los saduceos se fueron y los levitas se fueron a servir a Hashem en el desierto, vestidos de blanco, y yo me voy para el desierto. Lo que como es lo que consiga allá y voy a hacer todo en el desierto. Y en el desierto hicieron su vida en el área de Qumran. ¿Sí? Vos que predican en el desierto, eran en el desierto. ¿Y de quién era hijo Yohanan? De Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? Era un sacerdote. Zacarías no fue senio. Zacarías estuvo todo el tiempo sirviendo en el templo. Hasta que sucedió todo. Entonces dice, pues yo me voy. Entonces Yohanan se fue para el desierto. Entonces vemos ahora unas divisiones dentro de nuestro pueblo terribles. Donde no le podemos echar la culpa a los admoneos porque ellos salvaron el templo. Pero de momento dice, pero salvaron el templo, pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ahora estos que salvaron el templo se quieren quedar con todo. Entonces se convierten en los saduceos. Pero entonces hay otro problema. Y es que los fariseos no se ponen de acuerdo. Entonces tenemos ahora a los fariseos de la línea de Gilel y tenemos a los fariseos de la línea de ¿quién? De Shammai. Y tenemos a los esenios por allá solo, no le interesa nada. Y los celotes, pues ellos, era solamente que alguien no hiciera algo mal dentro del templo y mataban a alguien. Entonces ahora tenemos estos fariseos de la línea de Gilel, donde decía, las naciones pueden entrar, todo el que quiera ser de Israel puede ser Israel, no los obliguen a hacer cosas difíciles. Y Shammai decía, no, todo estricto por la Torá, todo tan estricto que ni divorciarse puede nadie. Y entonces los preceptos de Shammai son preceptos rigurosos, todo para que no entre nadie, porque nadie pagano se puede convertir al Dios de Israel, según ellos eran paganos. Gilel dice, no, todo el mundo puede, todo el mundo es bueno, todo el mundo puede. Pero a veces Gilel también era tan suave que decía, si tu esposa no te cocina bien, divórciate. Mira Gladys como dice, mira, yo que a veces no cocino bien, se hubiera divorciado mi esposo de mí hace tiempo.
Entonces, cualquier cosita pequeña, divorciado. Imagínense en eso, divorciado a todo el mundo. Pero entonces, unos eran muy estrictos y otros muy suavecitos. Entonces, el Rebe se ve envuelto en todo esto, en una situación difícil donde estaban esos problemas. ¿Por qué mataron a Esteban nuevamente? Mataron a Esteban porque Esteban dijo creer en un Mesías. No importara en qué Mesías fuera, obviamente él creía en el Mesías Yehoshua. Pero al él proclamar creer en un Mesías, le crea un problema. ¿A quién? A los saduceos. Porque Mesías iba a traer un nuevo rey e iba a restaurar a los levitas al templo. ¿Y qué hacen? ¡Ay, se cayó! Él se cayó, yo no lo tumbé. Lo empujaron y murió. Entonces tenemos que ver por qué sucede cada cosa. No es porque creía en Jesús ni nada, creía en un Mesías. Todo el que creyera en un Mesías era sublevación e iban a ser eliminados. Porque le creaba competencia al gobierno que habían establecido allí. Cuando muere el Rebe, cuando está muriendo, el juicio que le hicieron fue totalmente ilegal. Dice que el juicio, los jueces, uno piensa que los jueces están ¿para qué? Para que la justicia. Pero no necesariamente, los jueces de Sanedrín no estaban para que la justicia fuera cumplida, sino estaba para que la ley fuese cumplida. Y una cosa es que la justicia, una cosa es que se cumpla la justicia y que la justicia reine, y otra cosa es que reine la ley. Porque hay leyes que son totalmente absurdas dentro de la Torá y son leyes, hay que respetarlas. ¿Ve? Entonces, esas leyes que fueron establecidas declaraban de que Yehoshua, por sublevación, tendría que ser ¿qué? Apresado. ¿Pero qué hizo? Pues él fue. Y lo más curioso, ustedes van a Israel y ustedes le dicen, vamos a ir a la iglesia de Caifás. No me acuerdo cómo se llama esa iglesia, creo que es el Porto, iglesia del Porto, algo así. Y usted dice, a mí no me interesa entrar a ninguna iglesia. Pero saben que, y menos de Caifás, que Caifás nunca fue cristiano, ni fue judío, o sea, Caifás fue el Sanedrín. Entonces uno dice, yo no voy a ningún sitio de idólatra. Pero ¿saben qué? Es que la iglesia de Caifás, o sea, la iglesia de Porto, que es la iglesia donde, la casa de Caifás, eso era una cárcel. Y ahí apresaban a todo el que declarara a alguien Mesías. Y obviamente, Yehoshua había sido declarado Mesías. ¿Y qué pasó? Lo apresaron ahí adentro, lo metieron allí a la parte de abajo. Y después le hicieron un juicio, no, el Sanedrín no estaba completo, que eran 70 personas, 70 más 1, 70 más 1 el Sanedrín. ¿Y qué hicieron? Lo que habían eran 4, 5, 7, yo no me acuerdo bien. ¿Y qué hicieron? Vamos a meterlo preso. Sí, vamos a llevarlo a Roma y decimos que se quiere sublevar con... Entonces, en ese era el ambiente que se movía nuestro Rebe. Y por eso sucedió lo que sucedió. Y los que lo seguimos como Rebe, pues entendemos de que todos esos acontecimientos tuvieron que suceder para que él pasara los diferentes barreras u obstáculos que debían ser traspasados y pasados para que alguien se convierta en el Mesías Ben David. El que venga a meterle a ustedes el cuento del Mesías Ben David tiene que conocerse todas las características que tiene que tener el Mesías Ben Yosef. No dejen que le obvien la parte del Mesías Ben Yosef. No lo dejen, porque le están vendiendo gato por liebre. Nosotros tenemos conocimiento de que hay cosas que tienen que suceder, pero también tenemos conocimiento de que hay cosas que tienen que suceder para que una persona se convierta en Mesías Ben Yosef y luego en Mesías Ben David. Ajá, doña Lucy. Sí.
Sí, claro. Wow. Sí, sí. Seguimos ahora, doña Lucy. Sí. Ujú. Sí. Ok. Sí. Sí, sí, sí. No hay problema. Que vaya bien, Shalom. Usted no lo guarde. Que salga bien hoy y que esa sangre quede totalmente pura. Bien pura. Nos vemos en Aida, cuídese. Que no la guarde a usted y su familia los dos. Y entonces, al fin y al cabo, decidieron dejarla hablar, de que los niños hicieran oraciones, no lo dijeron. Ajá. Sí. Sí. Latín. Latín. Sí. Sí. La mejor solución para que los niños no recen o no oren a otros dioses es no colocarlo en esas escuelas. Sencillito. Mientras tanto, uno se tiene que comer lo que hay allí. Si el niño no quiere, pues obviamente no quiere. Si el niño se para y no ora, pues si la maestra no lo obliga, pues si lo hacen pasar un bochorno, pues que se pare y diga amén. Amén, no creo en lo que diga. Exacto, sí que está contando. Sí. El detalle es que a veces uno se enfoca en cosas medias triviales porque no sabemos nada más que hablar. Entonces, vemos, mira, aquel, una vez nosotros acá comentando, aquel toma una cerveza antes de hacer kiddush. Eso es bobería. Tómate la que te dé la gana. O aquel Jesús, mira, tú no crees en ese Dios. Gíete para ti, no te gíes para los demás, porque estás en casa de Baal. Porque a veces criticamos mucho que los demás están en casa de Baal y que no le entregamos a nuestros hijos a Moloch. Hello. Si el maestro no es como Leviel, que sabe a quién orarle, todos los días entregamos a nuestros hijos a Moloch. Vamos a pedirle disculpas al Padre por nosotros entregarle a nuestros hijos a Moloch. No hay break. No tenemos las facilidades. Esto no es un sitio de Torah. Vamos a cogerlo con calma y no nos creamos muy ortodoxos, o vamos a cogerlo con calma y nos creamos muy amantes de un solo Dios, porque mientras nuestros hijos estén en otro sitio, vamos a tener una lucha con ellos. Es una lucha porque después van a las casas y porque yo estoy enfogonado con papi y mami hoy, porque no hicieron lo que yo quería. Entonces, ¿qué hacen? Pues se vengan haciendo qué, rezando otras cosas, haciendo otras cosas. Pero mientras tanto uno tiene que como que con calma, los niños saben, porque tampoco queremos que los niños los mancillen y les digan, y tú, ay. Y entonces vienen los maestros, los señalan, porque los maestros a veces actúan tristemente mal y tratan de que al niño lo hagan sentir culpable para que acepte lo que. ¿Ves? Ahora con lo que digo, si no es un maestro como él que sabe a quién orar, pues. Exacto. Sí, sí, sí. Claro. Definitivamente hay que buscar y que esta influencia sea más fuerte que cualquier otra de afuera. Sí, es verdad. Y sabe que yo estuve pensando eso mismo esta mañana.
Y yo entiendo que cuando una persona viene con una idea fuera de lo que nosotros creemos, debemos unirnos en eco, todos, oportunidad, todo que tenga algo que decir, para que esa persona se sienta, este sitio como que es extraño, o yo dije algo que no debía haber dicho. Pero a veces nosotros somos diplomáticos, a veces nosotros somos como demasiado, no vamos a buscar peleas y no vamos a... Y a veces tenemos que tener cuidado porque se está tocando detalles que son sustancia de lo que nosotros creemos y esas cosas no se pueden vender. Miren esto, pongan el vivo ejemplo de lo que estamos haciendo aquí nosotros. Porque nosotros tenemos tema de Mashiach. Porque ha habido una nube negra de situaciones que se dicen de que nuestro Rebbe no tiene las cualidades para ser el Mashiach. Entonces, en vez de estar haciendo minjá y estar hablando de la parashá que viene, que por cierto es la última, tenemos que estar hablando del Mashiach. En vez de estar hablando de la parashá, de la Torá, tenemos que estar hablando del maestro que habló Torá. Y es por la situación de que, entonces, tenemos que, para todo esto, a veces quisiéramos salirnos de la diáspora y ser todo como lo haría el Mashiach, o sea, el Rebbe. Pero está difícil aquí. Seguimos viviendo en Puerto Rico. Y viene aquel y de momento viene y mandar un texto tratando de proselitar a uno. Hacen proselitismo a otras religiones. Y Reviel está tratando de proselitarla a usted. Reviel. Sí. Claro. Después que usted no cambia lo que cuando usted comenzó en todo esto a creer, que dijo ya basta de otras religiones, me voy a esto. ¿Qué es en eso? Senda antigua. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Bueno, yo no me acuerdo esa parte, pero me acuerdo 10 años después por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo que usted me había dicho eso. Así que Eterno la guarde y que sigan bien y en salud y en todo. No, yo entiendo todo. Ya estamos terminando, estamos terminando. Gracias por venir de lejos y que sigan mejorando. Hágase esa pruebita de las gotas de sangre. Y esa es buena porque ahí le dice que coma, que no coma. A veces es cosas, lechuga, ¿no? Sí. No. Yo no tengo el laboratorio, Wanda, no importa, puedo hablar de eso. Ok, vamos, recuerden, estamos en tiempos de reflexión y de volver al Todopoderoso. Sigamos en esa actitud, no dejen que nadie afuera le quite eso. Por favor, eviten todo eso. Esto es tiempo de hacer las 3 T. Teshuvá, Tevilá y Terumá. Teshuvá, Tikún. Teshuvá, Tevilá y después Terumá, que es Tikún. Y Terumá, pues ya lo empezamos a hacer y terminamos hoy. O sea, vamos a llevar Teshuvá, que es arrepentimiento. Vamos a ir con el arrepentimiento. Después vamos a ir a hacer al baño ritual después que estamos arrepentidos. Y después de hacer el baño ritual, ¿verdad? Que decimos estamos limpios, pues entonces queremos hacer que no lo volvemos a hacer, que es rectificación. Y entonces ahora llevamos ofrenda al Todopoderoso, de alabanza, de lo que usted crea que puede llevar ofrenda, de sus talentos. Cada uno conoce sus talentos. No, pues, bueno, así debe ser a todos, ¿verdad? A menos que venga el Mesías antes. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración y nos vamos despidiendo. ¿Ok? Padre Abraham, Padre Isaac, Padre de Jacob, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Padre, te pedimos y te imploramos que derrames tu santa bendición en nosotros y que derrames tu perdón y tengas misericordia de nosotros. Entendemos que tú, al nosotros decir que eres único, no podemos darte atributos de hombre como misericordioso, amor, porque eres único. No hay nada que se asemeje a ti, no hay ninguna característica humana que pueda describir lo que tú eres. Pero Padre, si algo queremos en estos momentos es que tú nos aceptes. Y si necesitamos llegar a ti con arrepentimiento, y si necesitamos llegar a ti pidiendo disculpa y perdón por todas las faltas que hemos cometido, necesitamos hacerlo en este momento, Padre.
Perdona nuestras faltas, perdona todo lo que hemos cometido en este año y en el transcurso de nuestras vidas, que tú entiendes que no está a tono con tu palabra. Acércanos, déjanos acercarnos a ti, porque tú eres vida, Padre. Tú lo eres todo, Padre. Déjanos estar cerca de ti, Padre, para poder ser llamados hijos tuyos. Déjanos estar cerca de ti, considéranos adecuados, Padre, considéranos escogidos, Padre. Considéranos escogidos para poder llevar tu bondad, para poder decirle a otros sobre tu palabra y sobre tu amor. Perdona nuestras faltas, discúlpanos. Perdona nuestra comunidad, perdona lo que hemos hecho mal y perdona si en una forma u otra te hemos ofendido. Acércanos a ti, Padre, hoy, mañana y siempre. Si no consigues méritos en nosotros, pedimos que a través del sejud, de los méritos de nuestro Rebe, si es tu santa voluntad, que nos concedas el perdón y la paz que tanto anhelamos. En nombre del Rebe Yehoshua, amén. Shabbat Shalom, Eterno los guarde, nos vemos aquí de martes para miércoles, lo más blanquito posible, no hay problema si tiene otro color, si tiene que vestir de negro y no tiene nada más, pues venga de negro, pero venga, ¿ok? Así que todos aquí entonces, el de martes para miércoles, Shabbat Shalom, y continuamos cerquitita del Eterno. Baruch Hashem.